Hola a todos, en este video vamos a resolver problema de trigonometría. Problema número 1. Desde la altura máxima de un poste se extiende totalmente un cable hasta un soporte en el suelo, a una cierta distancia de su base, formando entre el suelo y el cable un ángulo de elevación. Dado los siguientes datos, ocupe razones trigonométricas para calcular los faltantes. Los datos que tenemos son la altura del poste, que mide 150 metros, la longitud del cable, que es una incógnita, la distancia del soporte a la base del poste, que es una incógnita, y el ángulo de elevación. ¿Qué queremos saber? Queremos saber dos cosas, la longitud del cable y la distancia del soporte a la base del poste. Para saber eso, tenemos que sacar el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son los catetos, los datos que nos faltan. Para sacar el cateto opuesto, tenemos que ocupar la función seno, que es la fórmula del seno es seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Aquí lo reemplazamos por los datos de nosotros y quedaría seno de 30 grados es igual a I dividido en 150. Como el 150 está acá abajo, esto lo tenemos que reemplazar y quedaría 150 por seno de 30 grados es igual a I. Y el resultado de esta multiplicación es 75. Entonces 75 vale el cateto opuesto. Para sacar el cateto adyacente tenemos que ocupar coseno. Y la fórmula del coseno es el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Aquí lo reemplazamos con los datos de nuestro triángulo y quedaría 150 por coseno de 30 es igual a x y el resultado de esta multiplicación es 129,90. Entonces, el resultado final es que el cateto opuesto vale 75 y el cateto adyacente vale 129,90. Y listo, eso sería todo. Mi nombre es Diego Valenzuela y este es el ejercicio número 2 del trabajo de matemáticas. Partamos. Desde la altura máxima desde un poste se extiende totalmente un cable hasta un soporte en el suelo a una cierta distancia de su base, formando en el suelo y el cable un ángulo de elevación. Partiendo, como datos tenemos la longitud del cable que viene siendo 150 metros y el ángulo de elevación que viene siendo 45 grados. Bueno, como primero paso podríamos identificar el triángulo. Dibujamos primero que nada el triángulo rectángulo. El cable es la hipotenusa, como se puede apreciar aquí, que es el lado más largo, que son 150 metros. Y el ángulo, que son 45 grados, está entre el suelo y el cable, ¿ok? Como es un triángulo rectángulo, tenemos una base, tenemos un ángulo de 90 grados en la base del poste. Como segundo paso, podríamos usar el seno para encontrar la altura del poste. Como recordaremos, la fórmula es seno igual a cateto opuesto partido hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es el ángulo de 45 grados, es la altura del poste, y la hipotenusa es el cable de 150 metros. Entonces, seno 45 grados igual a poste partido de los 150 metros, ¿ok? Sabemos que sin el 45 grados serían 0.7071 igual a la altura dividido al 150, pero aquí no se muestra tan detalladamente. Al ya tener la altura del poste, como paso 3 podríamos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la base. Bueno, queremos saber la distancia desde la base del poste donde toca el cable en el suelo. Esa es el otro cateto, en verdad. Y usaremos el teorema de Pitágoras, que viene siendo hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Sabemos que la hipotenusa son 150 metros y un cateto es la altura. Como nos dio en el primer resultado, son
106.06. Entonces sería 150 al cuadrado igual 106,06 al cuadrado más x2. Y aquí buscamos el resultado, lo que viene siendo que lo multiplicamos y hacemos las operaciones correspondientes. Y aquí estaría dando entre 22.500 igual 11.48,72 más el x2. ¿Ok? Y aquí usando las fórmulas normales, como aquí pasa sumando, aquí pasaría restando. O sea, 22.500 menos el 11.248,72 sería igual al x2, o sea, lo que estamos buscando. El x2 aquí pasa a ser la división del 22.500 con el 11.248,72, ¿ok? Y esto le sacamos la raíz a esto, lo que viene siendo aquí está el resultado, que es 106,07, ¿ok? Bueno, volviendo al otro, la altura del poste aproximadamente es 106.06 y la distancia del suelo es 106.07 centímetros. Y eso tiene mucho sentido, como el ángulo es de 45 grados en un triángulo rectángulo isósceles. Los catetos son iguales o casi iguales y aquí nos dice casi lo mismo. Y eso sería todo. La máxima de un poste se extiende totalmente un cable hasta un soporte en el suelo, a una cierta distancia de su base, formando entre el suelo y el cable un ángulo de elevación. Dados los siguientes datos, ocupa razones trigonométricas para calcular los faltantes. Primero tendríamos la altura del poste, que es una incógnita, la longitud del cable, que también es otra incógnita, y luego tendríamos la distancia del soporte a la base del poste, que sería 150, y el ángulo de elevación sería 60. Bueno, lo que seguiría de esto sería, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la fórmula de TAN, que es cateto opuesto partido cateto adyacente. Primero hay que ubicar las cosas en su lugar. El 150 metros sería el cateto adyacente. Luego tendríamos nuestra incógnita, que es la hipotenusa, que en este caso sería la longitud del cable. Y luego tendríamos la altura del poste, que en este caso sería el cateto opuesto, que esa también es otra incógnita. Entonces calcularíamos tan de 60 grados es igual a x partido 150 metros, que esto es igual a raíz de 3, que esto es igual a x partido 150. En este caso yo agregué un 1 para así poder resolverlo de una manera más fácil y que sea más entendible. Entonces nosotros lo que haremos acá sería sacar la raíz de 3, que en este caso sería 1,7, y ese resultado multiplicarlo por los 150 metros, que nos daría en total 259,8 metros, que podríamos redondear a 260. Bueno, ya teniendo los 260 metros del cateto opuesto y los 150 metros del cateto adyacente, faltaría calcular la hipotenusa. La fórmula que vamos a utilizar sería cateto adyacente más cateto opuesto es igual a hipotenusa al cuadrado. O cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, primero que pondríamos sería el 150 más el 260 al cuadrado. Esto nos daría hipotenusa al cuadrado. Tendríamos como resultado del 150, 22.500. Esto le sumamos el resultado de 260 al cuadrado, 67.600. Dándonos como resultado 90.100. Entonces aquí nosotros diríamos que hipotenusa al cuadrado es igual a 90.100. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros tendríamos que esta elevación no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué pasaría? Que la elevación ahora pasa de ser una potencia a ser una raíz. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a raíz de 90.100, que en nuestro caso sería hipotenusa es igual ahora a 300,17. Entonces aquí ya tendríamos los tres lados y tendríamos resuelta nuestra incógnita, sabiendo que 260 metros es el cateto opuesto o la altura del poste. Tendríamos los 150 metros de cateto adyacente, que sería la distancia del soporte a la base del poste. Luego tendríamos la hipotenusa, que es la longitud del cable en metros, que es 300,17 metros. Y por último ya tendríamos el ángulo de elevación, que es de 60 grados.